poquito, Muy poquito. chiquito. Y ya vamos a pasar a otra columna. En este caso, así rápido, pasamos, es sí, la radio, todo muy rápido. Recuerden que nos pueden escuchar a través de femoeste.com.ar, también a través del canal de YouTube de la radio o a través de la página de Facebook. Ahí estamos compartiendo el video en vivo para quien quiera vernos, escucharnos y acercarnos a algún tipo de comentario. Y ya le damos la bienvenida a otra de nuestras columnistas, porque esta segunda hora es mujeres columnistas. La semana que viene ya rompemos eso, ¿no? Sí. Sí, Es porque un error técnico. creo que Anto no va a estar y bueno. Tony Mar, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? ¿Se me escucha bien? Excelente. Muy bien. A ver, vamos a probar el delay. Hola. Hola. Ah, la semana conectaste la... Ah, muy bien. Le tiré los tiempos que el celular anda para atrás, los celulares, con esta aplicación que estamos usando para transmitir, y desde la computadora mucho más sencillo. Sí, mejoré ahí las cuestiones técnicas, así no tenía, Excelente. creo que eran como 7 segundos de delay el viernes pasado. Conté entre 6 y 7 segundos. ¿Cómo fue la semana? Bien, con mucho calor, bienvenida a la lluvia, pero bien, ¿ustedes? Todo tranquilo, se viene, parece, fin de semana con lluvia completo, pero bueno, mientras Con no... descenso de temperatura. Sí, no voy a hacerme el meteorólogo, pero bueno, no importa. Bueno, veníamos hablando hace un ratito sobre escritoras y ahora vamos a hablar sobre cineastas, ¿no? Sí, me parece muy bien, ¿Cómo? dejando Seguí. ganar un poquito de terreno a las feminidades. Sí, acordate que echamos a los dos columnistas varones que teníamos el año pasado. Me encanta. Sabe que lo podemos echar en cualquier momento. Claro, vino uno que el primer Para vos, comentario Nacho, lo que estás echan. escuchando. Exactamente. Lo de la casa de brujas. No, mentira. Sabíamos que eran así. Cuidado ahí porque con Eli les vamos a tomar el programa también. Sí, acá dice, vamos que se viene la Tony del Oeste, dice Cultura del Goce. No sé quién es, si son ¡Ay, amigos. Aus! Así que bueno, ya empezaron los comentarios para vos, ¿eh? Sí, ya las mandé a mis amigas ahí a bancar los trapos. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, la verdad que no sabía bien por dónde arrancar, porque de cine, series se puede hablar de todo, pero dije, bueno, al ser la primera, tengo ganas de arrancar por los orígenes del cine. Y me voy a poner un poco biográfica por hoy. Y les voy a contar la historia de una persona. Una historia interesante, no los voy a aburrir. Y después sí, en las próximas columnas mi idea es por ahí ir a hablar más concretamente de pelis, recomendaciones, etc. Ok. Pero bueno, para empezar... Seamos funcionales a las grandes industrias después, entonces. Hoy no. Sí, y no tanto. Muy bien, muy bien. Un poquito de todo, porque a mí también me gusta lo pochoclero, pero vamos mechando. Obvio. Quería arrancar con una pregunta para hacerles a ustedes, y es si ustedes saben quiénes fueron los pioneros en la historia del cine. Los hermanos Lumière, acá nos dice Carlos. Muy bien, esa cultura general. Carlos, director de la emisora, ¿viste? Es que yo jugaba mucho de carrera de mente. Ah, también. Bueno, ahí te tiran data. Ok, los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière les suenan, capaz si escuchás Georges Méliès te suena, Thomas Edison te suena. Sí. Ahora, ¿Alice Guy Blaché les suena? ¿Alice qué? Me lo temía. ¿Alice qué? Alice Guy Blaché. No sé, no sabemos quién es, la verdad. Bueno, no es culpa de ustedes, pero ¿qué me dirían si les digo que ella hizo en esa misma época aportes tan importantes o mayores que los otros que le nombré, pero con muchísimo menos reconocimiento? ¿Les sorprendería acaso? No nos sorprendería porque estábamos hablando hoy sobre la invisibilización de las mujeres. Bueno, el nombre de ella nos tendría que sonar tanto como lo de los demás, pero obviamente quedó en las sombras. Y bueno, hoy tenía ganas de echar un poquito de luz y que conozcamos un poco a ver quién fue esta persona tan importante y hizo aportes tan importantes al cine a nivel que directores de la talla de Eisenstein y Hitchcock estuvieron influenciados por ella, a ese nivel. Ah, listo. Sí, así que bueno, les voy comentando. Nació en París en 1873. Ok, me voy ubicando, fines del siglo XIX, ok. Sí, pero desde los 3 años hasta su adolescencia vivió con su familia en Chile,
rodeada de libros que vendía su padre porque tenía una cadena de librerías por Sudamérica. Ya. Ahí ya como mucha cultura, ¿no? Todo. Sí, ya empiezan las cosas raras, el viaje. Sí, bueno, de adolescente la mandan a estudiar a un convento en Francia. Opa. Vuelve, digamos. Y a los 18 años muere su padre, por lo que tiene que salir a trabajar y para eso decide estudiar mecanografía y tipografía. Todo lo que es máquina de escribir, esas cosas que era hiper tecnológico para la época. Sí, esas cosas que era una materia en el momento, ¿no, Carlos? Sí, acá Carlos dice que tuvo mecanografía en la secundaria. Sí. Claro, acá veo carrera directamente. Y mira, con eso mi viejo zafó de la colimba porque no tuvo que hacer más que tipar en una máquina de escribir, por ejemplo. Pero bueno, pero ella estudió esto que va a ser para laburar en una oficina, en algún lugar así. Y de secretaria, asistente, ese tipo de cosas. Que para una mujer era un muy buen laburo. Claro. Y bueno, y consigue trabajo en la Compañía General de Fotografía, que al tiempo lo compra León Gaumont y se convierte en la Compañía Gaumont, que se dedicaba a vender equipamiento fotográfico. El del cine, de ahí de Congreso. Exacto, eso les iba a decir. Ahí va. Datos. De ahí viene el nombre. Ahora, si tienen que charlar con alguien y romper el hielo, le pueden contar esta anécdota. No, porque el León Gaumont. Ahí está. Que de hecho... ¿Qué hizo? Pero... Bueno, ella trabajaba entonces en una compañía que la compró Gaumont. Claro, de hecho, entre paréntesis, el cine Gaumont en marzo puede que vuelva a abrir sus puertas. Opa, así siempre que atentos. baratitas, muy bien. Cine sí, nacional, con super protocolo, me imagino, pero bueno, eso es lo que se sabe hasta ahora. Muy bien. Bueno, cuestión que consigue ese trabajo y empieza a trabajar como secretaria directamente de Gaumont. Y lo acompañaba siempre a sus reuniones, a los eventos, y uno de esos eventos fue el 22 de marzo de 1895, que fue un día histórico porque fue la presentación que hicieron los hermanos Lumière de la histórica obra Los obreros saliendo de la fábrica. Opa. No sé si la pudieron ver alguna vez. Sí, o sea, ella estuvo presente ese día. Exacto, sí, Muy zarpado. Sí. Y bueno, Alice quedó totalmente flasheada, porque vio eso y se dio cuenta de que había un aparato con el cual se podía contar historias visuales. Y bueno, y lo convenció a un monte que la deje agarrar una cámara y que pueda empezar a filmar cositas ella. Él se copó y le dijo, bueno, dale, hacelo, pero siempre y cuando en tus ratos libres y que no interfiera con tus horarios laborales. Bueno, ella, chocha, agarra viaje como loca y empieza a filmar el mismo año que Georges Méliès también estaba empezando, tipo a la par. Pero bueno, a él se lo conoce, como decía. Bueno, cuestión que en 1896 Alice se convierte en la primera directora de cine con su película El hada de los repollos. Película que, bueno, en su momento duraba 1 minuto, las películas, pero era suficiente tiempo para contar una historia. Lo que se basaba la historia en un mito, un cuento medio infantil de que los bebés nacen de repollos. Entonces es ella disfrazada de hada agarrando bebés recién nacidos de repollos. Eso era básicamente todo. Está bien, está bueno. Sí. De hecho... los inicios del cine eran cuestiones más básicas que hoy en día. Sí, olvídate. De hecho, en YouTube se encuentran un montón de sus películas que fueron recuperadas y es re interesante lo que se ve ahí. Así que, bueno, ella entre 1896 y 1907 hizo cientos de películas y era directora, productora, dirigía y muchas veces también actuaba, o sea, hacía todo ella. Listo. Un rol súper importante, sí. Y así es como a partir de estas cosas en las que ella empezó a explorar y experimentar, la compañía Gaumont se empieza a dedicar a eso. Y hace películas y ya con más presupuesto, y Alice sigue quedando a la cabeza, ¿sí? Como la principal directora, productora, supervisaba todo, como que tenía la última palabra. Y bueno, fue pionera en aspectos del lenguaje cinematográfico que hoy son básicos, como por ejemplo, no sé, los primeros planos, que se vea la cara y tipo por acá de los hombros, que por ahí en esa época eran planos grandes, el coloreo en blanco y negro, que es básicamente tener el negativo y con un pincelito empezar a pintar cuadro por cuadro. Es un laburo de artesano. Sí, tremendo. Pero para que se pudieran salir un poco el blanco y negro.
Incluso Claro. se hizo algunos experimentos de sincronización con sonido, o sea, todo muy, muy avanzado. Bueno, aparte de eso, también tenía como a mujeres como protagonistas en muchas de las películas y tenían roles bastante importantes. Empoderadas ya no me gusta decir porque siento que se gastó la palabra empoderada, pero bueno. Por ejemplo, les digo algunas de las temáticas que me animo a decir que eran feministas. De hecho, había una película que se llamaba Las consecuencias del feminismo, así, literal. Ah, listo. Corta. Sí, y básicamente era mostrar un mundo al revés, en el que las mujeres volvían de trabajar, se tiraban en un sillón, se fumaban un habano, mientras tanto en la casa estaban los hombres volviéndose locos en la casa haciendo tareas domésticas, planchando, cocinando, qué sé yo. Y ponía como en evidencia lo ridículo de la desigualdad, pero a la inversa. Muy bueno. ¿Y eso, eso, por ejemplo, está en YouTube? Sí, sí, sí. Después pasa el link, así lo ponemos en las redes sociales. Dale. Acá está, mirá, The Consequence of Feminism. Acá, buscalo, sí. Digo, googlealo y tuitealo. Algo con halo. Ahí está, no, le estoy diciendo a mi empleado que lo publique. Pablito. Es Muy degradante la radio de a poco. Ali con C y Gui se escribe con... Sí, ya acá la encontramos. Ali Gui, claro. Lache, con B larga y CH. Ya lo va a encontrar acá, Pablito. Está buena esa, ¿eh? Me gustó. Eso sí ha sido algo muy importante, ese tipo de película, ¿no? ¿Cómo? Ese tipo de película, por ejemplo, el de dar vuelta a las cosas, de cambiar los roles, me imagino que va a haber causado un poco de, no sé, y sí, esta, ¿no? Y sí, yo creo que también por algo no ha llegado a ser tan reconocida, porque era como demasiado revolucionaria, me parece, para la época. Después hay otro corto que también me parece resarpado, que es ella bailando y de repente aparece otra mujer disfrazada como de Arlequín, pero feminizada, o sea, se nota claramente que las dos son mujeres. Bailan juntas, se abrazan y terminan dándose un beso en la boca. Tipo, estamos hablando quizás del primer beso lésbico en la historia del cine. Eso también se puede ver. Ah, listo. No creo que es un beso de chape apasionado, pero hay un piquito ahí que se da que es como, bueno, ese es el concepto. Bueno, pensemos que en ese momento mostrar un poco de la pierna en un balneario ya era una locura. Olvídate, sí. Se iban con esos trajes que tapaban todo el cuerpo. Si les parece mucho, hay más. Más grande, ella escribió junto a una activista una historia que el título era ¿No deberían decidir las madres? O sea, ¿se imaginan por dónde viene? Aborto legal. Y tachan la parte de madres en el guión por parents, que es como la palabra en inglés para decir madres, y padres, como para suavizar un poco, se ve. Y es una película que habla básicamente sobre planificación familiar. Pero era tan zarpado que el día que le iban a estrenar no solo no la dejaron, sino que se la llevaron detenida. O sea, no. Heavy metal, Alice. ¿Y cómo tenemos que ir pensando ya al final del programa? Perdón, te quería preguntar. No, larga no. Tuvimos muchas cosas en el programa. Escúchame, ¿cómo terminó? ¿Cómo siguió la carrera? ¿Pudo finalmente destacar entre los hombres o, como nosotros pensamos, no lo hizo porque no la conocemos? Mira, tengo bastante más data. Yo tengo dos opciones. O les hago te lo resumo así nomás, o cuento la segunda historia en la próxima columna. Pero faltan 2 semanas, no sé, como me digan. A mí me gusta mucho, te lo resumo, pero como... Si no pueden con la intriga, les cuento así rápidamente. Por favor, sí, no. Bueno, cuestión, le va re bien, pero se termina casando con un chabón que estaba trabajando ahí, que era como camarógrafo. Se van juntos a Estados Unidos, allá forman su propia productora que se llamaba Solax, y filman un montón de películas, pero le pasan un montón de cosas. Él la deja por un amante que tenía y se va a otra parte de Estados Unidos. Y la deja a ella y lo deja a sus hijos que tenían. No. Ella le agarra influenza,
en uno de los rodajes que tenían, y se empieza a deteriorar la salud. El estudio se le prende fuego. No. Y ahí se le prende fuego un montón de cosas. Y ya está en una... No, terrible. Se pone peor. Pienso en la fiebre española directamente, en la gripe española directamente, no sé por qué. ¿Entendés? Todo pienso que tiene. Todo, bueno, el ex marido se entera de esto y la dice, bueno, venite y viví con nosotros porque estás como re en la lona. Entonces se va y vive cerca de ellos como para que las ayude. Y el chabón ya estaba trabajando como director él ahí. Y la contrata ella, no como directora, que ella ya tenía muchísima más experiencia que ella, sino que la contrata como su asistente. No. Obvio, sí. Y claro, tipo, todo un montón de creatividad perdida. Bueno, él termina logrando que lo contraten de una productora muy grosa, muy conocida, que no me acuerdo cuál era. Universal. De Universal le contratan a él como director. Y ella se queda totalmente en bancarrota y se tiene que volver a Francia con sus hijos y no tenían para vivir, empezaron a vender sus cosas, Finalmente su hija, que ya era mayor de edad, consigue un trabajo y la logra mantener, pero ella nunca más volvió a filmar películas y ya de más mayor las fue perdiendo, porque entre que se prendieron fuego y no sé qué, y se mudó, y hasta sus 90 años, porque vivió un montón, ella trató de conseguir, hacía como una búsqueda resarpada de sus películas, y por ahí encontraba un coleccionista que tenía un par, pero ni siquiera se las quería dar, se las prestaba. No. Y lo más triste es que en todas las notas periodísticas y biografías y historiadores que construían la historia del cine, ninguno la nombró. Todos lo omitieron. Incluso cuando hablaban de la productora Solax, que ella fundó, decían que era toda de su marido. León Gaumont, que fue gracias a ella que se dedicó al cine, su compañía, la omitió en la historia de su compañía también. No. Y ella finalmente, antes de morir, escribió sus memorias y nadie se las quería publicar. Voy a llorar. Nadie se las quería publicar, era como una cosa de una vieja loca que nadie le creía, hasta que, bueno, después murió y no sé quién terminó logrando que las publiquen las memorias. Y hoy en día, después de un montón de años, de a poquito, hay recién ahora algunas universidades que tratan de contar su historia de cine, ¿no? Claro. De cine. Pero la mayoría no la conoce igual. Así que bueno, vayan a contarle a todos los que conocen quién fue Alice. Muy bueno. Vamos a poner alguno de los cortos, alguna de las que tenemos en Twitter, ¿te parece? Y alguna otra red social. Por fin, me sentía mejor. Exacto. Bueno, Tony, muchas gracias. Disculpa que estamos medio cortito de tiempo, pero bueno. No, tranqui, yo me cebo. No, está bien. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días entonces. Dale, me encanta. Dale. Nos vemos. Chau. Era Tony Mar acá hablando sobre la primera cineasta Alice Guy Blaché.